Y bienvenidos a todos y todas al episodio número 13 de Plantas Ancestrales. El día de hoy vamos al descubrimiento de unas plantas que producen unas lindas flores. Estas plantas tienen características comunes y sus semillas producen efectos muy peculiares. Las más conocidas son Hipomea violacea o Morning Glory, Gloria de la Mañana, y Hipomea tricolor, enredaderas perennes de la familia de las convolvulaceas, nativa de América del Norte y América Central. Producen flores de color purpúrea y azules respectivamente y sus semillas son de color negro, las cuales han sido utilizadas en rituales por los zapotecas, un pueblo indígena nativo del estado mexicano de Oaxaca, por sus efectos psicoactivos. Otra flor cuyas semillas vinieron utilizadas por rituales religiosos, pero por los aztecas, era la rivea o turbina corimbosa. La última flor que vamos a nombrar es la argyreia nervosa o rosa lisérgica, una liana trepadora nativa del subcontinente indio, perteneciente a la misma familia de la Hipomea y de la rivea corimbosa. Tiene una larga tradición de uso en la medicina ayurvédica. Lo que estas plantas tienen en común son los alcaloides presentes en sus semillas, especialmente uno, la ergina o amida del ácido lisérgico, conocida como LSA, que ya hemos conocido al hablar del hongo Claviceps purpurea en el video sobre los misterios de Eleusis. Las semillas de argyreia nervosa tienen la mayor concentración de alcaloides de entre todas las variedades botánicas, 5 veces más potentes de las de Hipomea violacea. Y ahora vamos a ver la forma de uso que se hace de estas semillas. Las semillas de las plantas que contienen LSA habitualmente son pulverizadas y se dejan en remojo con agua fría durante unas horas. Posteriormente se filtra el agua y se ingiere. Cuando las semillas son ingeridas por vía oral, los efectos suelen presentarse entre 40 y 90 minutos tras su ingestión. La duración total de los efectos suele ser entre las 5 hasta las máximos 10 horas. El consumo de LSA puede tener efectos psicoactivos similares a los del LSD, el ácido lisérgico, aunque a veces los efectos que predominan son la sedación y la fatiga. Además, náuseas, vómitos y dolor estomacal son síntomas comunes. Y entonces vamos a ver estos efectos. Tenemos alucinaciones visuales y auditivas, cambios en la percepción del tiempo y del espacio, sensación de euforía y bienestar, y cambios en la percepción y en el autoimagen. Una de las dificultades más notables a la hora de utilizar semillas que contienen LSA es la variabilidad de potencia de las distintas variedades de semillas, e incluso la variación de potencia en semillas de una misma especie. Por este motivo resulta difícil controlar la dosificación. Y terminamos el video con 2 datos curiosos. El primero es que el uso de estas semillas por parte de los pueblos aztecas está documentado tanto en informes como en murales, como el de Teotihuacán, datado en el año 500, en el que se representa una diosa madre azteca y a sus sacerdotes bajo una enredadera de Ololiuqui, nombre con el que llamaban a la rivea corimbosa. Y el segundo dato curioso es que los mayas utilizaban estas semillas en una bebida de aguamiel para entrar en trance, así como para tratar tumores. Y con estos datos curiosos terminamos el video. Muchísimas gracias como siempre por seguirme hasta aquí. En la descripción pueden encontrar como siempre mi dirección Bitcoin, Ethereum y mi PayPal si me quieren ayudar con este proyecto. Y si los contenidos de mi canal les gustan, por favor suscríbanse. Muchísimas gracias.